En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un verano que parecía no tener fin. Alejandro se encontró cara a cara con la verdad que había evitado durante años. Su hijastro Miguel, de 22 años, lo miró con ojos que ardían de una intensidad que no podía ignorar más. No puedo seguir fingiendo. Alejandro, susurró Miguel. Y antes de que el hombre pudiera reaccionar, sus labios se unieron en un beso que rompió todas las barreras imaginables. Alejandro, un hombre de 35 años casado con Elena desde hacía 10. Sintió como el mundo se tambaleaba. Elena, su esposa, estaba en casa, ajena a todo. Mientras él, en esa plaza bulliciosa de la Gran Vía, se dejaba llevar por un impulso que lo aterrorizaba. El beso duró solo segundos. Pero fue suficiente para que Alejandro retrocediera horrorizado, empujando a Miguel con manos temblorosas. ¿Qué has hecho?, murmuró, mirando alrededor como si esperara que la multitud lo señalara con el dedo. Miguel, con el rostro enrojecido pero firme, respondió, lo que ambos hemos querido desde hace meses. No mientas más. La vida de Alejandro había sido un camino recto hasta entonces. Nacido en una familia católica conservadora de Sevilla, se mudó a Madrid para estudiar Derecho y construir una carrera sólida en un bufete prestigioso. Conoció a Elena en la universidad, ella era viuda con un hijo pequeño, Miguel, de 12 años en ese momento. Alejandro lo crió como propio. O eso creía. Pero con el tiempo, a medida que Miguel crecía, algo cambió. Las miradas se prolongaban. Las conversaciones se volvían íntimas. Y Alejandro luchaba contra pensamientos que lo avergonzaban. Es solo admiración paternal, se repetía. Pero sabía que era una mentira. Esa noche, después del beso, Alejandro regresó a casa con el corazón latiendo desbocado. Elena lo recibió con una sonrisa cansada, había pasado el día en su trabajo como profesora de primaria. ¿Estás pálido, amor? ¿Todo bien en la oficina?, preguntó ella, sirviendo la cena. Miguel llegó poco después, actuando como si nada hubiera pasado, charlando sobre su universidad y sus clases de literatura. Alejandro apenas podía mirarlo, cada gesto le recordaba el tacto de esos labios. La calidez prohibida. Durante la cena, el silencio de Alejandro no pasó desapercibido. Elena frunció el ceño. ¿Pasa algo con Miguel? Últimamente parecen distantes. Alejandro negó con la cabeza, forzando una sonrisa. Nada. Solo estrés del trabajo. Pero el estrés era real. Y creciente. Al día siguiente, en el bufete, Alejandro no podía concentrarse. Su socio, Carlos, un hombre mayor y tradicional, notó su distracción. Pareces un fantasma, Alejandro. ¿Problemas en casa? Alejandro sacudió la cabeza. Pero en su mente revivía el beso una y otra vez. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba los primeros signos, las salidas al fútbol juntos. Las noches en que Miguel se confiaba en él sobre sus dudas existenciales. Miguel había salido del armario ante sus amigos hacía un año. Pero nunca ante la familia. No quiero decepcionar a mamá, le había dicho una vez a Alejandro, en una conversación cargada de emoción. ¿Y ahora? Ese beso lo cambiaba todo.
Miguel, por su parte, no se arrepentía. Hijo de un padre fallecido cuando era niño, veía en Alejandro no solo una figura paterna, sino alguien que lo entendía de verdad. En la universidad, rodeado de jóvenes liberales, había explorado su identidad gay. Pero el amor por Alejandro era diferente, profundo, conflictivo. Esa tarde, le envió un mensaje: tenemos que hablar. No lo ignores. Alejandro lo leyó y borró inmediatamente, temiendo que Elena lo viera. Pero el miedo no lo detenía, lo impulsaba a actuar. Decidió confrontar a Miguel esa misma noche, después de que Elena se durmiera. En el salón, bajo la luz tenue de una lámpara, Alejandro enfrentó a su hijastro. Esto no puede pasar. Miguel. Soy tu padrastro. Por Dios. ¿Qué dirá tu madre? ¿Qué dirá la sociedad? Miguel se acercó, sus ojos suplicantes. La sociedad no importa. Lo que siento es real. Y tú también lo sientes. Lo sé. Alejandro negó. Pero su voz temblaba. Estás confundido. Eres joven. Tienes toda la vida por delante. Miguel rió amargamente. ¿Joven? Sí. Pero no tonto. He visto cómo me miras. No es paternalismo. Es deseo. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Se levantó, furioso. ¿Basta? Si no paras, tendré que alejarme de ti. Miguel palideció. Eso nos destruiría a todos. Los días siguientes fueron un infierno. Alejandro evitaba a Miguel en casa, saliendo temprano y llegando tarde. Elena notaba la tensión, preguntando insistentemente. Miguel parece triste. Discutieron. Alejandro mentía, diciendo que era por estudios. Pero la culpa lo carcomía. En la iglesia, a la que asistía los domingos por tradición familiar, rezaba por fuerza. Dios, ayúdame a resistir esta tentación. Susurraba. Su familia en Sevilla, devota y conservadora, lo llamaban a menudo, recordándole los valores. La familia es sagrada, decía su madre. ¿Qué diría si supiera? Miguel, herido por el rechazo, comenzó a actuar de forma imprudente. Salía más, bebiendo con amigos en bares de Chueca, el barrio gay de Madrid. Una noche, regresó borracho, tropezando en la entrada. Elena lo ayudó a la cama, preocupada. Esto no es normal en ti, hijo. Miguel, en su ebriedad, murmuró: es por él. Mamá. Por Alejandro. Elena frunció el ceño, pero no entendió. Alejandro, que lo oyó desde el pasillo. Sintió pánico. ¿Cuánto tiempo antes de que todo explotara? El clímax de esa semana llegó en una cena familiar. Elena había invitado a sus padres, unos jubilados estrictos de Barcelona. La conversación derivó en temas sociales, estos tiempos modernos. Con tanto libertinaje, comentó el suegro. Miguel, tenso, replicó: el amor no tiene etiquetas.
Abuelo. Alejandro intervino, cambiando el tema. Pero la mirada de Miguel lo traicionaba. Después, en la cocina, Miguel lo acorraló. Hipócrita. Hablas de valores. Pero me besaste de vuelta. Alejandro lo empujó. Cállate. Nos oirán. Pero era tarde, Elena entró, viéndolos en esa proximidad sospechosa. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su voz temblando. Alejandro improvisó, solo una discusión tonta. Pero Elena no creyó. Esa noche, en la cama, lo interrogó. Dime la verdad, Alejandro. ¿Hay algo entre tú y Miguel? Él negó. Pero las lágrimas en sus ojos lo delataron. Elena se levantó. ¿Furiosa? Dios mío. ¿Cómo pudiste? Alejandro suplicó, no pasó nada. Lo juro. Pero el daño estaba hecho. Elena llamó a Miguel. ¿Quién confesó el beso? Lo amo. Mamá. Y él a mí. Elena estalló en llanto, golpeando a Alejandro. Traidor. Has destruido nuestra familia. La mañana siguiente amaneció con un silencio opresivo en el apartamento de Madrid. Elena, con los ojos hinchados por el llanto, empacó una maleta y se fue a casa de su hermana en Valencia. Necesito tiempo para pensar, dijo, sin mirar a Alejandro. Miguel, arrepentido pero desafiante, se quedó. ¿Esto es lo que querías? ¿No? Enfrentar la verdad. Alejandro, ¿exhausto?, lo miró con rabia. No. Miguel. Quería una vida normal. Ahora todo está roto por tu impulsividad. Los días sin Elena fueron un tormento. Alejandro llamó insistentemente. Pero ella no respondía. Su trabajo sufría, llegó tarde a reuniones, cometiendo errores en casos importantes. Carlos, su socio, lo confrontó, si no resuelves tus problemas personales, te pondré en licencia. Alejandro asintió. Pero en su mente, el conflicto rugía. ¿Era amor lo que sentía por Miguel? ¿O solo una confusión? Recordaba momentos felices con Elena, su boda en la Catedral de Sevilla. El nacimiento de su confianza mutua. Pero también las noches en que Miguel lo buscaba para consuelo, creando un lazo que ahora lo ahogaba. Miguel intentaba acercarse, cocinando cenas, proponiendo charlas. Podemos ser felices juntos, Alejandro. Deja el pasado. Pero Alejandro lo rechazaba. Eres mi hijastro. La sociedad nos condenaría. Mi familia me repudiaría. Miguel argumentaba, en Madrid. Hay parejas como nosotros. El mundo cambia. Pero Alejandro sabía que no era tan simple. Sus padres, devotos católicos, lo llamarían pecador. El matrimonio es entre hombre y mujer, dirían. ¿Y Elena? ¿Podría perdonar? Una semana después, Elena regresó para una confrontación. En el salón, con Miguel presente, expuso su dolor. Me has traicionado, Alejandro. ¿Y tú?
Hijo. ¿Cómo pudiste enamorarte de él? Miguel lloró, no lo elegí. Mamá. Simplemente pasó. Elena miró a Alejandro, dime. ¿Lo amas? Él vaciló. Y eso fue suficiente. Fuera de mi casa. Ordenó a Miguel. ¿Y tú? Alejandro. Dormiremos en habitaciones separadas hasta que decida divorciarme. Miguel se mudó con un amigo en Chueca, sumergiéndose en la escena gay para olvidar. Pero el rechazo de su madre lo hería profundamente. En bares. Compartía su historia con extraños, perdí a mi familia por amor. Algunos lo apoyaban, sé valiente. Otros juzgaban, ¿eso es incesto? Miguel dudaba ahora, ¿valía la pena el dolor? Llamó a Alejandro en secreto, te extraño. ¿Podemos vernos? Alejandro. Tentado. Accedió a un café discreto. En la cafetería. Bajo el bullicio de la Puerta del Sol. Se encontraron. Esto tiene que parar. Dijo Alejandro. Pero Miguel tomó su mano, no. Enfrentémoslo juntos. Un beso fugaz selló el momento. Pero un conocido de Alejandro los vio. Al día siguiente. El rumor llegó al bufete. Carlos lo llamó, hay chismes sobre ti y un joven. ¿Es verdad? Alejandro negó. Pero la duda estaba plantada. Perdió un cliente importante. Y su reputación tambaleaba. Elena. Enterada por una amiga. Estalló. Estás destruyendo todo. En una terapia de pareja que Alejandro propuso. El psicólogo exploró, Alejandro. Has reprimido tu orientación. Él admitió, nunca lo pensé hasta Miguel. Elena lloró, entonces. Nuestro matrimonio fue una mentira. Miguel. Excluido de la terapia. Sufría solo. Su rendimiento en la universidad cayó, un profesor notó, pareces perdido. Miguel. Él confesó parcialmente, problemas familiares. El conflicto escaló cuando la familia de Elena intervino. Sus padres llegaron de Barcelona. Furiosos. Esto es una abominación. Gritó el suegro. Miguel. Eres una vergüenza. Elena defendió a su hijo, no. La culpa es de Alejandro. Pero internamente. Luchaba con su propia homofobia latente. Siempre supe que Miguel era gay. Pero con mi marido. Alejandro suplicó perdón, haré lo que sea para arreglarlo. Pero el suegro lo amenazó, si no te vas. Contaremos todo a tu familia. Alejandro. Acorralado. Contactó a Miguel. Tenemos que terminar esto. Miguel. Herido. Replicó, cobarde. Prefieres la apariencia a la felicidad. Colgó. Y esa noche. En un acto de rebeldía. Publicó en redes sociales una foto con un amigo gay. Subtitulada, Viviendo mi verdad. Elena lo vio y lloró. Mi hijo se ha perdido. Alejandro. Viéndola sufrir. Decidió sacrificarse. Me iré de casa. ¿Anunció? Elena asintió, es lo mejor. Pero el destino intervino. Miguel. En una fiesta. Bebió demasiado y terminó en el hospital por intoxicación. Elena y Alejandro corrieron a su lado. Viéndolo vulnerable.
Alejandro confesó, lo amo. Elena. Pero te amo a ti también. Ella, conmocionada, respondió, elige. Entonces, Miguel, despertando. O yo, no elijas. Alejandro. Déjame ir. Las lágrimas fluyeron. Y por primera vez, hablaron abiertamente. Elena admitió, tal vez debí notar las señales. Miguel, lo siento. Mamá. Alejandro, la culpa es mía. La recuperación de Miguel unió temporalmente a la familia. Pero las grietas eran profundas. Alejandro se mudó a un apartamento temporal, reflexionando sobre sus decisiones. ¿Valía la pena el amor prohibido? Llamó a su madre en Sevilla, mamá. Tengo que contarte algo. Ella escuchó. Horrorizada, hijo. Eso es pecado. Ven a casa. Te ayudaremos. Pero Alejandro dudaba, Madrid le ofrecía libertad. ¿Pero a qué costo? Miguel. De vuelta en casa con Elena. Intentaba reconstruir. Mamá. ¿Puedes aceptarme? Ella abrazó, siempre te acepté como gay. Pero esto. Necesita tiempo. Miguel Nadit. Pero extrañaba a Alejandro. En secreto. Se mensajeaban, te quiero. El riesgo crecía, un vecino chismoso comentó a Elena, vi a tu marido con tu hijo. Ella confrontó, basta de mentiras. Alejandro. Presionado. Rompió contacto con Miguel. Por el bien de todos. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones en Madrid. Alejandro. Viviendo solo en un pequeño apartamento en Malasaña. Luchaba con la soledad. Su divorcio con Elena avanzaba lentamente, los abogados discutían bienes. Pero el verdadero costo era emocional. Has perdido a tu familia. Le dijo su abogado. Alejandro asentía. Recordando las noches en que Miguel lo hacía reír. O Elena lo apoyaba en crisis laborales. Ahora. Todo era vacío. En el trabajo. Los rumores persistían. Un colega lo evitó en una reunión, no quiero problemas. Alejandro confrontó a Carlos, si no me apoyas. Renuncio. Carlos suspiró, la sociedad es cruel. Alejandro. Piensa en tu reputación. Él decidió quedarse. Pero cambió, asistió a grupos de apoyo LGTB. Donde compartió su historia anónimamente. Amo a un hombre más joven. Mi hijastro. Soy un monstruo. Las respuestas variaban, algunos empatizaban. Otros juzgaban. El amor no elige. Pero las consecuencias sí. Dijo uno. Miguel. De vuelta en la universidad. Se enfocó en sus estudios. Pero el dolor lo consumía. En clases de literatura. Analizaba temas de identidad prohibida. Como en Brokeback Mountain. Un compañero. Pablo. Notó su tristeza y se acercó. Parece que llevas el mundo sobre los hombros. Miguel confió parcialmente, perdí a alguien importante. Pablo. Gay declarado. Lo invitó a salir. Miguel aceptó. Buscando distracción. En una cita en el Retiro. Besó a Pablo. Pero pensó en Alejandro. No es lo mismo. Admitió después.
Elena, sola en casa, reflexionaba sobre su vida. Asistió a terapia sola, siento rabia. Pero también culpa. Fallé como madre. El terapeuta sugirió, la orientación no es elección. Pero las acciones sí. Elena contactó a Miguel, ven a cenar. Hablemos. En la cena, lloraron juntas. Te quiero, hijo. Pero lo de Alejandro. Duele. Miguel, lo entiendo. Lo dejaré ir. Pero en su corazón. No podía. El punto de quiebre llegó en una fiesta familiar. Los padres de Elena organizaron una reunión en Barcelona. Alejandro no fue invitado. Pero Miguel sí. Allí. El abuelo lo confrontó, oí rumores. ¿Es verdad lo de tu padrastro? Miguel negó, son mentiras. Pero el abuelo insistió, si es así. No eres bienvenido. Elena defendió, papá. ¿Basta? Miguel es mi hijo. El conflicto escaló, Elena cortó lazos temporalmente con sus padres. No toleraré intolerancia. De vuelta en Madrid. Elena llamó a Alejandro, necesitamos cerrar esto. Se encontraron en un parque. Firma los papeles. Dijo ella. Alejandro, lo haré. Pero dime, ¿puedes perdonarme? Elena, tal vez con tiempo. Mientras hablaban, Miguel apareció. Accidentalmente. Mamá. Alejandro. Por favor. Elena explotó, lo planeaste. Traidores. Corrió. Dejando a los dos solos. Miguel, ahora todo está peor. Alejandro, sí. Por nuestro egoísmo. Alejandro. Impulsado por la culpa. Decidió mudarse a Sevilla con su familia. Necesito raíces. Le dijo a Miguel en una llamada final. Adiós. Miguel lloró. Pero entendió. En Sevilla. Alejandro enfrentó a sus padres, soy gay. Y amé a Miguel. Su madre lloró, hijo. Iremos a la iglesia. Te curaremos. Su padre, no en mi casa. Alejandro se quedó en un hotel. ¿Solo? La sociedad conservadora de Sevilla lo asfixiaba, amigos de infancia lo evitaban. Miguel. Herido. Profundizó su relación con Pablo. Eres bueno para mí. Le dijo. Pero en sueños. Veía a Alejandro. Una noche. Pablo preguntó, ¿aún lo amas? ¿Verdad? Miguel admitió, sí. Pablo terminó, no seré segundo plato. Miguel. Solo de nuevo. Cuestionó sus elecciones. ¿Valió la pena el beso? Elena. Viendo el sufrimiento. Reflexionó. Llamó a Alejandro, vuelve a Madrid. Hablemos los tres. En la reunión. Expuso, no puedo odiaros para siempre. Pero necesitamos límites. Alejandro, acepto cualquier cosa. Miguel, yo también. Por primera vez. Sintieron esperanza. Pero la realidad golpeó, un familiar filtró la historia a la prensa local. Un artículo sensacionalista, escándalo en Madrid, padrastro e hijastro en romance prohibido.
Las llamadas llovieron, Elena perdió amigos. Alejandro clientes. La presión social fue brutal. En redes. Comentarios odiaban, degenerados. Otros apoyaban, amor es amor. Alejandro defendió públicamente, no es incesto, no hay sangre. Pero el daño estaba. Su bufete lo despidió. Imagen dañada. Miguel abandonó la universidad temporalmente. Acosado por compañeros. En medio del caos, Alejandro eligió. Miguel. Huyamos juntos. Miguel, no. Eso destruiría a mamá más. Elena. Oyendo. Intervino, idos si queréis. Yo reconstruiré. Pero su voz quebrada los detuvo. Alejandro, no. Me sacrifico. Me voy solo. Partió a Barcelona. Buscando un nuevo comienzo. En Barcelona. Alejandro encontró un trabajo modesto en un bufete pequeño. Lejos del escándalo. La ciudad. Más abierta. Le permitió respirar. Asistió a eventos LGTB. Conociendo a otros con historias similares. El amor prohibido deja cicatrices. Compartió en un grupo. Pero extrañaba a Miguel y Elena. Llamadas esporádicas con Elena, Miguel pregunta por ti. Él, dile que lo quiero. Pero desde lejos. Miguel. De vuelta en la universidad. Se graduó con honores. Pero cambiado. Encontró un empleo en una editorial. Editando libros sobre identidad. Escribiré mi historia algún día. Pensó. Con Elena. Reconstruyeron, viajes madre-hijo. Charlas profundas. Te perdono. Hijo. Dijo ella. Miguel, y yo a mí mismo. Pero el vacío persistía. Un año después. El destino reunió. Elena organizó una cena de reconciliación en Madrid. Alejandro volvió. Nervioso. Al verse. Miguel y él se abrazaron. Lo siento. Murmuraron. Elena, hablemos del futuro. Discutieron límites, amistad. No romance. Alejandro aceptó. Pero sus ojos decían más. La cena fue tensa. Pero sanadora. Recordaron momentos felices, vacaciones en la Costa Brava. Risas en casa. Elena, fuimos una familia. Tal vez podamos ser amigos. Miguel, sí. Pero después. Solos en el balcón. Miguel y Alejandro confesaron, aún te amo. Alejandro, yo también. Pero el precio es alto. Decidieron resistir. Por Elena. Sin embargo, la tentación creció. Reuniones secretas, cafés. Paseos. Solo amigos. Decían. Pero un beso robado los traicionó. Elena los descubrió por un mensaje. Otra vez. Gritó. Elegid, o yo. O vosotros. Alejandro, te elijo a ti. Elena. No. Espera. No puedo. Elena, entonces. Adiós. Firmó el divorcio final. Libres pero rotos. Alejandro y Miguel intentaron una relación.
Vivieron juntos en un apartamento en Chueca. Al principio. Felicidad, besos sin culpa. Noches de charlas. Pero la sociedad juzgaba. Amigos se alejaron. Familia los repudió. Miguel perdió su empleo, conflicto de imagen. Alejandro luchaba por clientes. Somos parias, dijo Miguel. El conflicto interno rugía. Alejandro, valió la pena. Miguel, el amor sí. Pero el dolor. Discusiones, traicionamos a mamá. Culpa los separaba. Una noche. Miguel, tal vez debamos terminar. Alejandro, no. Luchemos. Pero Elena. Enferma de estrés. Los llamó, vuestra elección me mató. Hospitalizada por depresión. Los culpó. En el hospital. Confrontación final. Elena, elegisteis el egoísmo. Miguel lloró, lo siento. Alejandro, yo más. Elena, y dos. Reconstruiré sola. Salieron. Pero el lazo se rompió. Miguel, no puedo seguir. El precio es demasiado. Se separaron. Años después. Alejandro vive solo en Barcelona. Reflexionando. Miguel. En Madrid. Con una nueva pareja. Pero marcado. Elena. Recuperada. Con amigos. Cada uno pagó, Alejandro su carrera. Miguel su inocencia. Elena su confianza. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre la estabilidad familiar? ¿O el sacrificio por los demás es siempre el camino ético?